No te escuchamos, hermano José. ¿No? No, ahora sí ya. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Ok, oremos. Bendito Padre Celestial, adoramos tu nombre, santificamos tu nombre sobre todas las cosas. Señor del cielo y la tierra, tú eres misericordio, grande es tu misericordia, tú eres un Dios poderoso. Para ti, Señor, son todas las cosas y tú estás en control de nuestros destinos. Debemos confiar en ti, por tanto, oramos a ti, pidiéndote por nuestras necesidades. Señor, en estos momentos ponemos a nuestra hermana Ingrid, pues hay unas necesidades que ella tiene, hay unas circunstancias que pues a cualquier persona, a cualquier hermano que suceda, nos confundimos y nos preocupamos y es así, pero nosotros como hijos tuyos, tú eres nuestro Padre, pues te pedimos que tú nos ayudes y a la hermana que tiene un trabajo y que tiene este proyecto de vender por internet, te pedimos, Señor, que tú le prosperes, que tú le bendigas y le dirijas en esto, también por su salud física, espiritual, mental. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas y le ayudes y le fortalezcas. Y también, Señor, esta petición muy importante de permanecer unidos, permanecer creciendo en nuestra relación contigo. Y Señor, también queremos pedirte por muchas necesidades que hay en la iglesia, ya sea de trabajo, también enfermedades, y así, Padre, te pedimos que tú seas nuestro sanador. Hay muchos hermanos que son de edad avanzada también, que tienen situaciones difíciles, y Señor, tú eres nuestro sanador. Y también, Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestros líderes, los que nos dirigen, los gobernantes, para que en medio de esta pandemia ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y Señor, en estos momentos te pedimos por este estudio, por esta conocimiento que vamos a adquirir de tu palabra. Bendice al orador en esta noche, Señor, y que todo lo que aprendamos sea para nuestro vivir diario, para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermano. Gracias, José. Bueno, hermanitos, entonces estamos en el Salmo 119. Si quieren ir ahí conmigo, el Salmo 119. Los salmos tienen una característica en la mayoría de las Biblias, y es que están en toda la mitad de la Biblia. Entonces, para encontrarlos muy fácil, solo abres la Biblia en la mitad y casi todas las Biblias ahí están los salmos, ¿no? Y mirando la clase que tuvimos la vez pasada con mi hermano Pipe, me gustó mucho la discusión, la disfruté bastante, pero avanzaron muy poquitico. Avanzaron como 3 versos nomás. Eso sí, gozaron la vida y se echaron muchas bromas y disfrutaron bastante. Pues eso Yo fui la culpable por hacer tantas preguntas. Ingrid hizo Yo me unas quedo callada. preguntas maravillosas con respecto a su amiga, es una amiga, ¿cierto, Ingrid? La que tú le estabas hablando de la palabra. Carlos Camelo. Un amigo, perdón. Ok. Entonces toca orar por Carlos, para que el Señor le toque su corazón y, como decían ustedes, porque Él es el que realmente hace la obra, ¿no? Y su Espíritu Santo. Pero entonces, estábamos en la letra, la tercera letra, que es la Gimel, ¿cierto? Y ustedes miraron la parte del comienzo que dice aquí en mi Biblia, la Reina Valera del 60, dice: haz bien a tu siervo. En esta otra Biblia que me gusta mucho dice como que trata generosamente con tu siervo. O sea que él está pidiéndole a Dios que le bendiga, ¿cierto? Pero que le bendiga ¿para qué?
para poder ir a Disney World y para poder ir a la playa. No, ¿cierto? Dice, entonces, dice, viviré y observaré o guardaré tu palabra. Entonces el objetivo de la prosperidad no es solamente la parte física, sino la parte espiritual. Eso lo hablaron ustedes también. Después hablaban de ese verso maravilloso 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces de nuevo ustedes mencionaron la importancia que es ver el papel que tiene Dios y su Espíritu en abrir nuestros ojos, porque pues nosotros con la parte humana pues no podemos adquirir esa mente de Dios, esa mente de Jesús, solamente por medio de su Espíritu y de su palabra. Entonces ahí se complementan el estudio de la palabra y la obra del Espíritu. Y entonces hablábamos también de lo de ser forastero y de que somos forasteros en el mundo, de que nuestra ciudadanía está en el cielo, en el reino de Dios. Y seguíamos que decía en el versículo, parte segunda del versículo, dice, no encubras de mí tus mandamientos. O sea que eso nos da la impresión de que podemos estar en cierto momento, digamos, ignorar sus mandamientos. A pesar de que los podemos tener enfrente, puede ser que no los estemos, digamos, entendiendo, ni observando, ni queriendo obedecerlos, ni nada, sino que solamente son un conocimiento, digamos, ¿cuál es la palabra que se me escapa? No algo que creemos, sino, sí, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero pues que no nos van y nos vienen. Pero los mandamientos de Dios no pueden ser así. Los mandamientos de Dios son para obedecerlos también, obviamente. Bueno, entonces vamos al 20 ahora sí con material nuevo. Dice, estoy continuamente, en el S dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. En esta otra versión dice, continuamente estoy consumido de ansiar tus estatutos o tus reglas. Y dice la segunda parte, tus juicios en todo tiempo. El 21, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Entonces ahí hay una parte muy interesante y es como un contraste entre dos personas, los soberbios, que en esta otra Biblia le llama los orgullosos, y dice que son los malditos, y dice que ellos se desvían de tus mandamientos. Y dice, aparte de mí el oprobio y el menosprecio. Entonces ahí yo creo que la lección tiene que ver con, muy importante, la lección tiene que ver con el orgullo, ¿no? Y cómo el orgullo nos inhabilita para poder nosotros seguir al Señor bien en sus caminos cuando tenemos orgullo o soberbia. Y la humildad es clave. Es clave en los caminos de Dios. Y por ejemplo, si ustedes nos acordamos, por ejemplo, de
La única palabra que utilizó Jesús para describir su carácter, él dijo que él era humilde. Entonces, si queremos ser como él, tenemos que ser humildes. ¿Ok? Y en el versículo 22 dice algo muy bonito, dice que aparta de mí el oprobio y el menosprecio. En esta otra línea dice lo mismo, ¿no? Que nosotros a veces podemos tener, y si nosotros observamos muchas personas, y no lo digo por Perdón, juzgarles, ¿puedo hacer porque una pregunta? obvio, Es que ahí dice en esa Biblia, aleja el oprobio, ¿no? Aquí dice, aleja de mí el menosprecio y el desdén. ¿Qué similitud o qué quiere decir oprobio? No sé. Gracias. sí, pues yo el oprobio, por ejemplo, mi abuelita decía que no le haga oprobios a esos animales, entonces quiere decir que yo los maltrataba, pero no sé si en este verso yo creo que es más bien como tener menospreciar o Deshonra, sí, deshonra o desprecio. y menospreciar la palabra de Dios, o sea, no darle el lugar apropiado que ella tiene, porque pues la palabra de Dios es nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que apreciarla de esa manera. Y lo que yo iba a decir era como el contraste del mundo con respecto a la palabra de Dios, que se burlan de ella. Por ejemplo, la gente dice, no, pero ¿cómo se les ocurre decir de que Dios creó el mundo, si el mundo obviamente fue una explosión y nadie lo creó? Entonces esa explicación que ellos le dan les sirve para menospreciar la palabra de Dios. Entonces es muy triste ver cómo los seres humanos pues a veces podemos hacer eso, pero inclusive nosotros como cristianos también a veces podemos menospreciar la palabra. Hay un verso que me gusta mucho y me perdona porque no me acuerdo exactamente dónde está, pero dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso es exactamente el problema que a veces tenemos los cristianos, que el conocimiento nos puede envanecer y nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia y como estamos viendo aquí, eso no nos ayuda en nada en nuestro camino espiritual o en nuestro crecimiento espiritual. Primera de Corintios 8:10 es donde dice eso. Ok, gracias Andrew por buscar ese versillo que me parece muy apropiado y pues que no nos extrañemos mucho en que a veces caigamos en ello, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, por nuestro mismo conocimiento que vemos que sabemos más que las otras personas, entonces nos podemos llenar de orgullo, ¿no? Es decir, pues yo sí sé de la Es 8:1, Biblia, yo sí no sé. 8:10, me equivoqué. Primera de Corintios 8:1. Ok, entonces 8:1. Y Dios siempre quiere que tratemos con las otras personas con humildad y con amor. Eso sí es lo más importante, esas dos cositas. Bueno, ¿algún comentario hasta ahora o alguna anécdota o algún chiste así bien chistoso? Porque hoy no nos hemos reído nada. Así que no quiero ser el profesor Girafales que hace llorar a todo el mundo nomás. Quería leer como dice acá, mira, acá dice, tú reprendes a los insolentes malditos, los que se apartan de tus mandamientos. Uh-huh. O sea, es una sentencia más fuerte, porque ¿qué quiere decir maldito? Sí, es cierto. Es una persona que no, pues que no alcanza la bendición de Dios, ¿no?
no está recibiendo la maldición, sino la maldición de Dios, o sea que no le cae es el juicio de Dios y no la misericordia de Dios. O sea, comparación con el demonio, maldito. Sí, definitivamente. Es digamos, la consecuencia de imitarle a él en lo que él tenía, que era exactamente eso, la soberbia y el orgullo. Entonces, mucho cuidado con eso. Muy buen comentario, Ingrid, gracias. Y es que es bueno saber estas cosas porque a veces uno, por ejemplo, que fui tan ignorante, yo estaba en la maldición, porque yo estaba en el pecado, en la desobediencia. Sí, Y todavía a veces me desvío porque para qué voy a decir que ya soy santa, pero le pido a Dios que me ayude. pues entonces de eso vamos a ver qué pasa cuando, digamos, en ese proceso. Eso viene más adelantico, Ingrid. No se me acelere, por favor. Bueno, Bueno, entonces, no hubieron más comentarios, ni nunca llegó el chiste, ni nada, ni siquiera el hermano José, que siempre tiene los comentarios, nada. Bueno, entonces, sigamos según eso. Entonces, dice en el 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado. Entonces, él está tratando de hacer lo correcto, él tiene toda la intención de hacerlo. Y después vamos a ver si lo logra o no. Entonces dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Entonces ahí es donde algunos por eso dicen de que el salmista posiblemente, obviamente tenía que ver que estaba como en una alta posición, porque se trataba con príncipes, y no sé si de ahí es que habrán sacado que David fue el que lo escribió. Me decía un hermano la vez pasada que podría ser otro, Esdras de pronto, o alguien más mencionó otra persona. El hecho es que no se sabe quién lo escribió porque ahí no dice, y pues no importa. Pero entonces no esta importa persona... porque la inspiración es de Dios. Exacto, igual nos da el mismo beneficio, ¿cierto? Bueno, entonces dice que estos príncipes con los que él se juntaba, o sea, personas que estaban en una alta posición, se sentaron y hablaron contra mí, o sea que hacían unas reuniones entre ellos en las cuales el tema era él y decir cosas en contra de él, o sea que decían cosas malas de él. Y él dice, pero en ese momento tu siervo meditaba en tus estatutos. Y yo creo que este verso va a ser cierto de todos nosotros, porque las personas siempre van a hablar más de nosotros muchas veces en los trabajos, inclusive hasta en la misma familia, ¿cierto? Y pues entonces lo que nos debe consolar es que nosotros estábamos, mientras ellos hablaban mal de uno, pues uno era meditando en los estatutos de Dios. Entonces, ¿qué es más importante, servirle a Dios o servirle al mundo? Pues servirle a Dios, ¿no? Es lo que hay que hacer. En el 24 dice, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, quiero que nos miremos en ese espejo. Dime, pa.
muy lindo esas palabras, Pito, gracias. Y hablando tú, me hace recordarme de una cuestión y es que, y escuchando lo que decía Ingrid, nosotros a veces una cuestión del mundo es que como que queremos, digamos, en la vida, digamos, sobrevivir o de pronto tener una mejor vida desde el punto de vista físico, pero en realidad es mucho mejor si nosotros buscamos en la palabra eso que dice ahí, que es encontrar el gozo y encontrar también nuestro propósito en la palabra, eso que la palabra nos aconseja y que nosotros decimos, uy, qué gozo me daría a mí hacer eso por otras personas. Entonces ahí cuando tú encuentres ese verso de la palabra donde dice algo que tú vayas a hacer por otro y que a ti eso te cause gozo, que digas, uy, qué delicia yo poder hacer eso por otra persona, por ahí es la cosa de tu misión en este mundo, porque la misión no es solamente, digamos, divagar ahí y tratar, digamos, de sobrevivir o solo dedicarnos a la parte material, sino ver cuáles fueron los dones que Dios nos ha dado y aprovecharlos para su reino. Eso es como el objetivo. Entonces, por eso hay que buscar en la palabra, empezar a buscar esos versos que son de su voluntad de Dios, de que hagamos y que sea algo que nos vaya a dar gozo y que a su mismo tiempo esté utilizando nuestros dones. Y otra cosa a ese respecto es que el mundo quiere presentar al cristiano como aburrido, que no hacemos nada, pero lo que nos dan cuenta es que el deleite nuestro está en otra cosa diferente. O sea, el mundo busca el deleite en los placeres carnales y uno tiene que encontrar el deleite es en la palabra de Dios y el consejo en la misma palabra. O sea, la misma cosa que le da gozo a uno es la misma cosa que le aconseja cómo vivir. Y el mundo vive totalmente es por otros estándares, ¿no? Hermano Héctor, Dígame, José. este salmo, lo más probable, aunque ya se ha discutido esto, ciertamente fue David, porque el salmo está escrito como, pues, él mismo hablando su misma experiencia. Y en el versículo 24 dice, pues tus testimonios son son mis delicias y mis consejeros. Y cuando una persona dice algo así es porque es muy madura, confía en Dios. ¿Cuántos cristianos en un problema, en vez de buscar de Dios, se alejan de Dios? Y quizás hay muchos que leen también la Biblia, pero quizás no la internalizan, no la hacen como que Dios le esté hablando. David era un hombre muy serio en las cosas de Dios. David usaba siempre la palabra, o sea, la frase, mi Dios, mi Dios. Y David fue un hombre que siempre sirvió a Dios. Cuando estaba en problemas, cuando estaba metido, sembrado en el pecado, y cuando todo iba bien, él estaba cerca de Dios. Lo contrario, si lo comparamos con Saúl, el primer rey, en la Biblia usted no va a encontrar que Saúl hizo una oración o le llamó a Dios mi Dios. Un contraste total opuesto, porque Saúl fue un fracaso. Sin embargo, David llegó a ser el ejemplo máximo o el símbolo máximo del Mesías, el rey, como rey. Y eso, al él decir que la palabra de Dios es una delicia para él, y es quien le aconseja, es un ser que vivió cerca de Dios. No necesitaba consejeros, especialistas en su reino, porque pues Dios era eso, la palabra de Dios era quien lo guiaba. Sí, muy bien, José, muchas gracias.
Muchas gracias por el comentario. Y sí, eso fue lo que yo escuché también, que muy posiblemente el autor fue David y que lo escribió en el transcurso de toda su vida. O sea que fue un proyecto que como que lo resume su vida de todo lo que él tuvo que vivir, ¿no? Y entonces, pasemos ahora, entonces ya acabamos esa letra Gimel y ahorita vamos a seguir a la letra que es Dalet. Y vamos a ver qué dice ahí él, ¿ok? Entonces vamos a leamos toda la letra Dalet para que cojamos bien el contexto de todo este pedacito. Entonces dice así: dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré. Cuando ensanches mi corazón. Wow, qué maravilloso, ¿no? Y entonces esta letrica LED, obviamente siempre, acuerde que siempre ellos utilizan las mismas palabras, testimonios, preceptos, caminos, estatutos, mandamientos, juicios, palabras, senda, dichos. Él utiliza todos esos sinónimos que son de la palabra y de la verdad. Ahora, yo quiero que ustedes que pensemos un poquito. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Ingrid. Y más David, ¿por qué faltaba estaba tan angustiado ahí en eso que escribía? ¿Qué le estaba pasando? eso. Entonces David pasó por muchas cosas complicadas, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente, pero podría ser cuando o lo estaban persiguiendo, porque si tú te acuerdas, él fue perseguido 2 veces cuando Saúl lo quería matar, y después su hijo también le hizo una persecución. Me puede corregir alguien si no estoy diciendo lo correcto, pero me parece que así fue la historia de él, ¿no? Él tuvo dos etapas de persecución y pues lo estaban buscando, no era para matarlo, era que lo estaban buscando, ¿no? Y también hay otra ocasión en la cual él estuvo muy, muy mal, y fue cuando él cometió el gran pecado de matar al esposo de Betsabé, que se me escapa su nombre ahorita, porque pues ella era la esposa de él, y pues él, para poderla, pues estuvo con ella cuando él estaba por allá peleando, y después lo que hizo fue mandarlo a matar, y todo eso que él hizo mal hecho. Después él se arrepiente mucho, pero él ahí también estuvo en un momento, no sabría decirte exactamente en qué momento de su vida él está aquí, pero en este momento de su vida él aquí está en un momento de depresión y de ansiedad, porque más adelante lo expresa también. Si ves aquí más abajito, dice él, dice en el verso, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Sí viste? Y también dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Entonces quiero hacer un paréntesis ahí, en el sentido de que la verdad y la palabra, a ver si alguien me dice esas dos palabras, ¿a quién le recuerdan? La palabra y la verdad es Jesús, ¿no? Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Y miren aquí el equivalente perfecto, como dice,
que su palabra me da vida, o sea, la verdad, y aquí habla también de la verdad, de la palabra y de la vida, y del camino, y aquí también dice el camino, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. O sea, es como un pequeño evangelio aquí, ¿no? Hablando de Jesucristo. Eh, pero él en este momento, él estaba, digamos, en un momento de pobreza espiritual. O sea, que él se sentía como que él no ni podía, ni tenía la energía, ni solo que solo tenía el deseo de hacer lo correcto y de entender los caminos y de todo eso, y quería que Dios le volviera a dar vida, o sea, que lo volviera a bendecir en abundancia y darle vida. Pero entonces lo que quiero que miremos y nos acordemos es una de las... Perdón, hermanito, es que yo veo ahí que definitivamente estando en el pecado, o sea, lejos de Dios, pasan estas angustias y estas tristezas y estas persecuciones. O sea, estoy en peligro cuando me alejo de Dios, porque no tengo Definitivamente. fe. Ahí lo que está clamando es por fe. Así es, Ingrid. Definitivamente cuando nos alejamos de Dios, Dios nunca nos va a obligar a nada. Él va a dejar que nosotros tomemos nuestras decisiones buenas o malas. Pero lo que Él sí tampoco, lo que va a pasar es que cuando las decisiones malas tienen consecuencias, entonces nosotros las consecuencias sí las vamos a sufrir. Ahora, eso no quiere decir de que él va a utilizar esas consecuencias negativas para su gloria y también para que nosotros muchas veces podamos ayudar a otra persona para que no haga lo mismo o poderle aconsejar. O sea, él puede utilizar inclusive lo malo de nuestras vidas para en un futuro que eso sea una bendición para otra persona. Esa es la maravilla de Dios, que le puede coger una vida destrozada y una vida sin sentido y transformarla en una vida que da muchos frutos y que inclusive esas cosas malas las puede usar para bendecir a otros, ¿no? Porque ¿quién mejor que una persona que haya hecho tal cosa mal hecha para que le aconseje a otro sobre eso, ¿no? El que ya lo ha hecho, ¿no? Pero entonces lo otro que iba yo a comentar, y gracias Ingrid por ese punto, es que en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo creo que el comienzo digamos, de nuestra espiritualidad, cuando nosotros nos ponemos bien con Dios, es realmente darnos cuenta de realmente cuál es nuestra verdadera situación. Nuestra verdadera situación es que somos pecadores y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no podemos hacer lo correcto y que estamos fregados. Pero viene Dios y nos da vida. Viene Dios y nos muestra el camino. Viene Dios y nos sustenta. Viene Dios y nos aparta del camino de la mentira. O sea, nos dice, vea, eso no es por allá, que eso son puras mentiras. Venga por acá. Dime, pa. Sí, claro que te escucho.
Ujú. Muy lindo, Padre, maravilloso. Perfectamente, esos dos pasajes son, digamos, se corroboran, ¿cierto?, el uno al otro. Hermanito, una pregunta entonces, por Sí, ejemplo, uno que se bautiza y cree y todo eso, y después cae en pecado muchas veces y vuelve a la iglesia y vuelve y cae, y vuelve y se le... ¿Qué pasa ahí? O sea, la falta de fe, no pasa nada. el, el Lo, desconocimiento, ¿qué es lo que pasa? lo que pasa ahí es que todos, digamos, tú eres tú, nadie es Ingrid, ¿cierto? Solamente tú eres Ingrid. Y, y pues tú en tu personalidad, tu vida, todo, por A o B o C razón, tú has tomado esas decisiones malas, ¿cierto? Pero entonces lo que nosotros sabemos por la palabra es que cuando nosotros tomamos decisiones malas y nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros caminos malos, que Dios es justo para perdonarnos. Y la otra cosa buena es que eso ya está pago, inclusive ese pecado. Entonces tú ya sencillamente lo que estás haciendo es ponerte en paz con Dios en ese momento, pero el sacrificio de Cristo ya digamos, ha pagado por ese pecado tuyo que tú has cometido. Entonces tú en ese momento que tú te arrepientes, tú estás nuevecitica, así como cuando saliste del agua del bautismo. Y estás totalmente, perfectamente bien delante de Dios. No te hace falta nada. Y todo eso que tú hiciste mal, Él ya te lo perdonó y ya lo olvidó. Y como dice la palabra, lo echó al fondo del mar. Porque, y en otro sitio dice que Él apartó nuestros pecados tan lejos como el este es del oeste. Como quien dice, eso ya es borrón y cuenta nueva. Entonces, a veces también el problema que tenemos nosotros, Ingrid, es que Dios nos perdona y nosotros tenemos un pecado de soberbia de no perdonarnos nosotros a nosotros mismos. Ese es un detalle bien que nos pasa a todos y lo hacemos a veces. Que Dios nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos. Entonces seguimos diciéndole a Dios, ay, que perdona, y en últimas es una soberbia, porque si Dios ya te dijo a ti que si que le pedías perdón, Él te perdona, tú tienes que creerle que así es y ya, y decirle, bueno, Dios, y uno puede pedirle perdón por esa soberbia también, de uno pensar de que Dios no lo ha perdonado. Y Dios te va a ayudar a transformar tu corazón para que puedas, como dice aquí al final del 32, cuando ensanches mi corazón. Porque, ujú, claro, obvio, dale. Muchas gracias.
Y otra cosa que, con lo que está hablando mi papá, que es muy cierto, es que, digamos, si tú tienes un problema con algo en particular, ¿cierto? Sea, por ejemplo, falta de fe o lo que sea, que tú tengas un problema, todos tenemos problemas, no eres la única que tenemos problemas con A, B o C. Nosotros tenemos que hacer como sabernos la palabra y buscar y escudriñar ahí cosas. Hay versos que nos ayudan a nosotros a cambiar nuestra mente en ese momento de la tentación. Así fue que hizo Jesús cuando lo tentó Satanás, ¿no? Entonces él tenía la palabra de Dios ahí listica para responderle muy bien a Satanás y entonces cualquiera que sea el problema tuyo, entonces tú tienes que buscar esos versos que son como la contra para ese problema que tú tienes. Así tú lo puedes repetir y acordarte cuál es la verdad en ese aspecto. Y la otra cosa al respecto de eso también es que la palabra dice que si decimos que no pecamos, somos mentirosos. O sea, ninguno de nosotros como cristianos, porque uno tiene una concepción errónea que me bauticé y entonces voy a ser perfecto o tengo que ser perfecto. Y es imposible, ¿no? O sea, bautizarse es el comienzo del camino, pero todos pecamos. La cuestión es no conformarse con el pecado. El problema es cuando uno dice, no, es que yo soy así, yo soy mentiroso y eso no lo puedo cambiar. Ahí es donde está el problema verdadero, porque es diferente pecar a vivir en pecado. Son dos cosas diferentes. Todos caemos, todos fallamos y muchas veces fallamos en las mismas cosas porque la debilidad es acerca de algo, ¿no? Sea mentira, sea alcohol, sea lo que sea la tentación de uno. Y Dios le va ayudando a superar a uno esas cosas con el estudio, con la fe, con la pedirle al Señor. Pero después viene otra cosa. O sea, ninguno de nosotros aquí puede decir que ya la hice, ya no tengo pecado y yo vivo por encima del pecado. Seríamos mentirosos decir eso. Entonces la cuestión es entender cada quien tiene que analizarse, sincerarse con Dios y decirle, bueno, Dios, como hizo David, si tú fijas en este salmo, él comienza diciendo que él sigue no sabemos David, pero el que sea, él sigue los mandamientos, los deleita, él no es como los malditos que no siguen los mandamientos, pero a pesar de eso hay un momento en donde se siente como polvo y su alma está quebrantada. O sea, ahí muestra, la Biblia no nos engaña, la Biblia nos muestra exactamente cómo vamos a hacer y lo que le pasa a la gente. Hay veces estamos fuertes, hay veces estamos débiles, la cuestión es no desmayar y siempre, como decía ahorita Tojas, volver a la palabra, volver a que Dios sea el que nos guíe, el que nos corrige y seguir en la lucha. Esto es una lucha, esto es una guerra y la cuestión no es fallecer y entender que todos estamos en el mismo bote. Tú, yo, todos tenemos nuestros pecados que Dios conoce y con los que luchamos constantemente y poco a poco Él nos ayuda y superamos unos y entonces después ya la tentación es de pronto otra, diferente y hay que identificarla y pelearle. Sí, exactamente, Andrew. Muchas gracias. Pero también hay que también entender que, digamos, la magnificencia del sacrificio de Jesucristo. O sea, que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero, o sea, el poder de eso que Jesús hizo en la cruz para salvarnos es grandísimo. Entonces, no echarnos nosotros esa salvación nosotros en nuestros hombros, ¿cierto? Sino saber de que Cristo fue el que se echó esa salvación y nosotros echarnos más bien en Él y poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él y que Él nos lleve y pedirle perdón por las cosas que hacemos constantemente mal hechas, ¿no? La gracia de la salvación es un regalo y no tiene que ver con la obra directa de uno, pero mejorar el carácter sí es importante. El problema es conectarlas, o sea, van de la mano, pero sí, la salvación definitivamente es un regalo, o sea, es independiente y Dios ya la dio. Sí, y es clave, digamos, tener la fe que salva, es una fe que siempre está tratando de agradar a Dios. Entonces, a pesar de que a veces nos caigamos del caballo, como se dice, pues la cuestión es que nos volvamos a subir
Eso es todo. Ok, entonces yo creo que ahí ya son las 7 de la noche. Dejemos ahí, meditemos todo eso y ¿qué les parece si acabamos allí? Y si quiere alguien cerrarnos en oración. ¿Quién quiere hacernos una oración para terminar? Perdón, yo quería hacer la ultimísima pregunta. Claro, sigue. Cuando viene la tentación, ¿yo qué puedo leer en ese momento para no caer? Bueno, pues Voy a anotar. tú tienes que escudriñar cuál es tu tentación y averiguar qué habla Dios al respecto. ¿Sí? Las Tu tentación tentaciones es... carnales, el dinero, la falta de fe, Exacto. todas esas cosas. Entonces, digamos, el dinero, entonces estudias sobre el dinero. Por ejemplo, cuando Jesús, cuando Satanás le dice a él que él le va a dar todos los reinos del mundo, entonces él que respondió. Él respondió que no, que eso no, que él no se le podía arrodillar a Dios, que solo ante Dios él se podía arrodillar. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que cuando nosotros ansiamos dinero, eso es una forma de idolatría. Entonces tú tienes que decir, si yo ansío dinero, estoy siendo idólatra, estoy buscando una cosa que estoy quitándole el puesto a Dios. Y en una entonces, forma práctica también, si no sabes dónde leer, si tienes un momento de tentación, es abrir la palabra, orar. Entonces, si tú tienes una preocupación muy grande porque estás, ay, ¿qué va a hacer de plata? O lo que sea, o tienes una tentación, digamos, de tomar trago, cualquiera que sea la tentación, y no sabes qué leer en la palabra, simplemente órale a Dios y abre la Biblia y léela, que toda la palabra va a ayudarte a confortarte de una manera u otra, ¿sí me entiendes? En ese momento de pronto es difícil encontrar algo, pero simplemente decir, Dios mío, me voy a concentrar en ti, y abre la palabra y empiezas a estudiar. Y el estudio normal, no en el momento de la tentación, sino el estudio diario normal, te va a enseñar cosas que cuando llegue la tentación dices, ay, yo leí acerca de esto, voy a volver a leer esa parte que me habló de eso. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, tienes que llenarte la palabra mediante leerla todos los días. Y cuando llegue la tentación ya vas a estar preparada para poder fácilmente ir a la palabra y leer esos versículos que durante tu estudio personal te han llamado la atención, te han edificado, te han fortalecido. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias por todas sus hermosas palabras. Voy a tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias. Como siempre les digo, muchas gracias por el amoroso servicio. Con mucho gusto. Y por favor, añádanme a todos los estudios bíblicos que hagan, yo me apunto. ¿Sí? Es que ustedes no se imaginan el calvario que fue para mí estar toda la vida lejos de Dios y los peligros a los que me vi sometida y lo bajo que caí por esa desobediencia y esa arrogancia y esa falta de fe. Ya no quiero volver atrás. Muy bien, Ingrid. Muy bien. Maravilloso. Dios escucha eso y Dios él recompensa ese corazón. Así es, mi Ingrid, tranquila que Dios te va a usar mucho para que tú ayudes con esa experiencia a muchas otras Y a personas. veces pienso, hermanitos, que todas estas depresiones y todo esto que estoy pasando y todo este dolor es necesario, ¿no? Para el crecimiento espiritual, para poder depender únicamente y exclusivamente de Dios. Sí, así es, Ingrid. Amén. La cuestión es aceptarlo, ¿no? Soy desesperada. Suenan muy bonitas las palabras, pero
La prueba es dura mientras se está viviendo, pero el fruto después de que pasa la prueba es refinada la fe como el oro en fuego, así que nunca la prueba es fácil, Ingrid, para nadie. Sí, hermanitos, muchísimas gracias por ese fortalecimiento. Bueno. Amén.